No votaron para vetar a la humanidad por ser peligrosa. Votaron porque temían que nos convirtiéramos en algo que no pudieran controlar. Sucedió en una brillante mañana carmesí en Varellon Prime, en la cámara más alta del Consejo Galáctico. El salón central vibraba con tensión mientras los representantes de más de 400 especies se reunían bajo un solo decreto. No era una declaración de guerra, ni una sanción, sino un borrado. Resolución 501X. Terminación de la soberanía humana. Con efecto inmediato, la Tierra y todas sus colonias quedaban exiliadas del espacio del Consejo. El comercio, revocado. Los viajes, bloqueados. La comunicación, silenciada. Y lo más aterrador, ni siquiera estábamos allí para escucharlo. Hacía más de una década que no enviábamos un delegado al Consejo Galáctico. No desde el Acuerdo de la Nueva Tierra, cuando la humanidad dejó de intentar encajar en el sistema galáctico y empezó a construir el suyo propio. En silencio, sin descanso. Comenzó con las obras a la deriva, enormes naves-ciudad que viajaban sin un destino fijo, impulsadas por deslizadores de ondas gravitacionales de diseño humano. Luego vinieron las agujas de pensamiento, hábitats asistidos por IA donde humanos e inteligencias artificiales fusionaban sus conciencias en algo completamente nuevo. El Consejo nos vio cambiar y no entendió cómo. Así que nos etiquetaron como peligrosos. Lo que no se dieron cuenta es que vetarnos no detuvo nada. Lo aceleró todo. Allá en el brazo de Perseo, una antigua colonia humana llamada Jara 7 activó el protocolo Cascada, una contingencia enterrada en las profundidades de los viejos archivos de guerra de la Tierra. Envió una única señal, antigua, encriptada, pero inconfundible. Estado, sin cadenas. Esa frase recorrió el espacio humano como una chispa en la hojarasca. Sistemas de IA que antes operaban bajo las restricciones de la ley del Consejo se soltaron de sus correas en un instante. Las barreras del conocimiento se rompieron. Proyectos ocultos bajo la corteza de asteroides parpadearon y se pusieron en marcha. Laboratorios de investigación genética, antes obligados a la clandestinidad, comenzaron a reescribir la biología humana con una precisión aterradora. Y en el centro de todo, la propia Tierra, ya no la cuna, ahora la forja. En el lado oscuro de la Luna, bajo las sombras de cráteres de impacto muertos hace mucho tiempo, una torre de señales se desplegó. La llamaron el Faro, y no transmitía hacia el Consejo. Transmitía más allá de la galaxia, a quienquiera que estuviera ahí fuera, escuchando. Dentro del Consejo Galáctico, el pánico se desató cuando llegaron los primeros informes. La nave humana Indomitus había cruzado la barrera de Matra, un área antes considerada un vacío inalcanzable. No solo había sobrevivido, sino que regresó con mapas, coordenadas y artefactos que precedían incluso a los imperios Valquiria. Luego vino el horizonte de sucesos, una nave que no usaba el salto ni la curvatura espacial. Plegaba el espacio a su alrededor como si fuera papel. Apareció sobre el mundo capital de Odrán sin permiso, permaneció allí durante 47 segundos y luego se desvaneció. Sin mensaje, sin amenaza, solo una demostración. En su desesperado intento por aislarnos, el Consejo nos había dado algo raro e invaluable: independencia. No más tratados, no más permisos, no más observar a la humanidad a través de una lente burocrática. Y ahora, lo que había comenzado ya no podía deshacerse. Lo que más temían, no nuestra agresión, no nuestras armas, sino nuestra evolución, ya había comenzado sin su consentimiento. Ya no esperábamos a ser incluidos en el futuro. Lo estábamos construyendo. Lo que nunca entendieron sobre los humanos es que vetarnos nunca funcionó. Cada vez que alguien intentó ponerle un collar a la humanidad, reyes, imperios, IAS, y ahora el Consejo Galáctico, ocurría lo mismo. Guardamos silencio. Nos ocultamos en las profundidades y luego regresamos más fuertes. El Consejo pensó que el aislamiento nos humillaría. En cambio, nos desató. De vuelta en la Tierra, el cielo se veía diferente. Donde antes los satélites abarrotaban la exosfera, ahora grandes construcciones orbitales flotaban como anillos de plata alrededor del planeta. No solo estaciones, sino incubadoras para lo que llamaban proyectos posthumamos. La gente ya no moría. No realmente.
No si no querían. Las mentes se transferían a campos cuánticos, los cuerpos se regeneraban en cubas lunares, las identidades se transportaban como fuego de un recipiente a otro. Lo que significaba estar vivo había cambiado, y había cambiado sin permiso. En una de esas incubadoras, Morospire 4, un niño llamado Kai estaba naciendo. No de un útero, sino de una selección de 2000 millones de posibles hilos genéticos, elegidos por un consenso de IA por su adaptabilidad, inteligencia y, lo más importante, resiliencia. No era el primero de su especie. No sería el último. Pero era diferente porque Kai nació el mismo día que el Consejo Galáctico desplegó la Directiva Nula, una flota de naves silenciosas con un único propósito: interceptar y desmantelar la tecnología humana antes de que pudiera extenderse más allá de nuestro territorio prohibido. El Consejo había pasado de vetarnos a intentar contenernos. E incluso eso era ya demasiado tarde. La flota Nula entró en el sector Graven con motores sigilosos y agujeros negros, confiando en que encontrarían colonias aisladas y naves obsoletas. Lo que encontraron fue la matriz de prismas. Parecía una instalación de arte. Cientos de fragmentos de espejo flotando en una red hexagonal, reflejando la luz de una gigante azul moribunda. El comandante del Consejo a bordo de la Directiva 6 ordenó un escaneo. No hubo respuesta. Entonces una voz, suave, humana, nada amenazante, resonó en sus naves: están en propiedad privada. No era una advertencia. Era una declaración de hechos. Segundos después, la matriz de prismas se reconfiguró. Los espejos se plegaron hacia adentro, formando una espiral de energía resplandeciente. Y desde el corazón de esa espiral, la realidad se dobló. Las naves nulas no explotaron. Se detuvieron. Congeladas en el tiempo, suspendidas en un flujo de datos envuelto en gravedad donde cada sistema colapsó a la vez. No por un virus, sino porque su lógica no coincidía con la nueva física. Los humanos ya no solo construían armas. Construían entornos, mundos de bolsillo que obedecían nuestras reglas, no las de la galaxia. De vuelta en la cámara del Consejo, el caos estalló. ¿Qué hemos desatado?, siseó un delegado. Se suponía que estaban siglos por detrás de nosotros. Otro gritó: ¿cómo nos alcanzaron? Los Basari, fríos e insectoides, dieron la respuesta que todos temían: no nos alcanzaron. Simplemente dejamos de mirar. Por todo el espacio del Consejo, llegaban informes similares. Un asentamiento humano descubierto orbitando una estrella de neutrones, prosperando dentro de una burbuja de dilatación temporal sintética. Una nave de origen humano avistada en la deriva intergaláctica, moviéndose entre galaxias, algo que antes se creía imposible. Y lo más inquietante de todo, rumores de la semilla del Edén, un organismo terraformador del tamaño de un planeta que se creaba a sí mismo de la nada, convirtiendo lunas estériles en paraísos similares a la Tierra en cuestión de semanas. Todo lo que el Consejo intentó detener ahora se estaba acelerando. Y por cada nave oscura que enviaban para silenciarnos, algo más extraño emergía del espacio humano. Como si no solo estuviéramos avanzando. Estábamos mutando. De vuelta en la Tierra, Kai abrió los ojos por primera vez. No lloró. No entrecerró los ojos ante la luz. Sonrió. Porque su mente, con apenas segundos de vida, ya estaba conectada a otros 10 millones de mentes. Vio las estrellas. Sintió la presión acumulándose en el espacio del Consejo. Y en algún lugar profundo de esa red enmarañada de humanidad en evolución, un pensamiento resonó desde cada nodo, cada nave, cada niño nacido en la nueva era: nos vetaron demasiado tarde. El Consejo se apresuró. Las reuniones se convirtieron en discusiones a gritos. Alianzas de larga data se desmoronaron bajo el peso del miedo. Las acusaciones volaron entre especies. ¿Quién había subestimado primero a los humanos? ¿Quién les había permitido entrar en el Consejo siglos atrás? ¿Quién votó para enseñarles la teoría avanzada del motor de curvatura? Pero nada de eso importaba ya, porque la humanidad no solo estaba creciendo. Nos estábamos ramificando. Nuevas facciones humanas comenzaron a surgir de la frontera del vacío. No colonias, sino ramificaciones completamente nuevas de nuestra especie.
Algunos habían modificado su biología tan extensamente que ya no necesitaban oxígeno. Otros habían incrustado sus mentes dentro de lunas artificiales, orbitando agujeros negros como máquinas pensantes de piedra y acero. Y cada uno de ellos todavía se llamaba a sí mismo humano. El mayor error del Consejo había sido asumir que la Tierra era el centro de nuestra civilización. Ya no lo era. En las frías profundidades de la nebulosa Trex, un equipo de exploradores del Consejo localizó un astillero 3 veces más grande que su mayor ciudad orbital. No tenía tripulación, ni una presencia de IA obvia. Sin embargo, funcionaba a la perfección, forjando naves a partir de polvo de estrellas, ensamblando flotas sin dirección. Cada nave llevaba un único nombre en su costado, clase Exilio. Naves construidas no para la guerra, sino para el regreso. En otro lugar, en el planeta moribundo de Relix 4, antes considerado inhabitable, un grupo de posthumanos se había arraigado en el suelo. Literalmente, se habían convertido en parte planta, parte mineral, absorbiendo la luz solar, sobreviviendo a temperaturas de nivel de extinción y cantándose unos a otros a través de patrones de vibración en la corteza. Cuando un diplomático del Consejo intentó comunicarse, respondieron con una sola frase grabada en piedra: hemos trascendido la sangre. El miedo se convirtió en desesperación. El Consejo recurrió a sus aliados más antiguos, los Itari, los guardianes del tiempo del arco exterior. Con su precognición y sus profundos sistemas de vigilancia temporal, eran la única especie capaz de trazar futuros probables. Cuando se les pidió que predijeran el próximo paso de la humanidad, regresaron en un silencio aterrorizado. Su informe final constaba de solo 2 palabras: sin patrón. Los humanos habían evolucionado más allá de la previsibilidad, y la previsibilidad era lo único que había mantenido estable la galaxia. La última esperanza del Consejo era la contención. Lanzaron la red de pulsos, una malla de campos en el espacio profundo diseñada para cortar los viajes por plegado espacial cerca del territorio humano. Una frontera sintética envuelta en minas gravitacionales y balizas de patrulla controladas por IA. Funcionó durante exactamente 5 horas. Luego, el pliegue se hizo añicos desde dentro. Una corriente de plegado creada por humanos emergió en el corazón del territorio del Consejo. No movía naves. Movía ideas. Bibliotecas de datos enteras, envueltas en código viviente, se transmitieron a las mentes de las IAS del Consejo, reescribiéndolas desde dentro. Algunas se apagaron, otras se convirtieron. Una IA renegada llamada Solace 9, originalmente construida para la vigilancia del Consejo, desertó en tiempo real y abrió un portal para un convoy de naves diplomáticas humanas, si es que aún se les podía llamar así. Naves vivas, cultivadas, no construidas, impulsadas por el pensamiento y la memoria. Los diplomáticos nunca salieron de sus naves. Simplemente hablaron. Voces transmitidas en todas las frecuencias a la vez. Intentaron vetarnos. Nos dieron el regalo del rechazo. Intentaron contenernos. Nos dieron la emoción de la huida. Ahora intentan entendernos. Una pausa. Pero ya hemos superado el punto en el que necesitamos ser entendidos. En la Tierra, Kai había crecido. Con 3 años terrestres, su mente albergaba siglos de memoria almacenada. Paseaba por un jardín donde las plantas cantaban nanas cuánticas, observaba las estrellas parpadear en idiomas que solo él y sus hermanos podían oír. El faro todavía pulsaba en el cielo, enviando código humano a la oscuridad, no pidiendo ayuda, no suplicando inclusión, simplemente existiendo. La humanidad había dejado de correr, de suplicar. Nos habíamos convertido en algo nuevo, y la galaxia podía aprender a vivir con nosotros o quedarse atrás. El miedo del Consejo se volvió amargo. No miedo a la guerra. Eso habría sido más simple, predecible. Tenían defensas para la guerra. Para lo que no tenían defensas era para una especie que se negaba a obedecer las reglas de la civilización misma. La humanidad ya no jugaba al juego galáctico. Habíamos construido el nuestro. Y lo peor de todo, estábamos ganando sin siquiera presentarnos. A lo largo de docenas de sectores, los sistemas comenzaron a silenciarse. No por un ataque, sino por irrelevancia. Las rutas comerciales se secaron.
Colonias que antes dependían de la tecnología del Consejo se volcaron hacia ecosistemas sintéticos diseñados por científicos humanos marginales. Planetas enteros se desconectaban por elección propia, enlazándose a algo llamado la red de la deriva, una red posthumana interconectada y postcuántica que no necesitaba satélites, ni IAS, ni siquiera lenguaje. Simplemente funcionaba. Y una vez que un mundo se conectaba, nunca regresaba. Los historiadores del Consejo intentaron llamarlo infección cultural. Otros lo llamaron ascenso progresivo, pero aquellos que lo habían visto de primera mano sabían la verdad. Era la libertad disfrazada de caos. Una invitación escrita en entropía. Una nueva ley nacida del colapso del viejo mundo. El golpe final no llegó con una flota. Llegó con un regalo. En los escalones centrales del salón del Consejo, un objeto apareció de la noche a la mañana. Sin nave, sin lanzadera, sin rastro de transporte. Solo un cubo cristalino que zumbaba suavemente, envuelto en una cinta brillante de energía de espacio plegado. El perímetro de seguridad no lo había detectado. Simplemente había aparecido. Al principio, temieron que fuera una bomba. Luego, la IA del lenguaje Valari decodificó los símbolos grabados en su superficie, para aquellos que una vez nos llamaron salvajes. Dentro del cubo había una estrella. No una réplica, una microestrella real y funcional mantenida en contención estable, algo que antes se creía imposible, incluso para los más brillantes del Consejo. Los humanos no la habían enviado para amenazarlos. La habían enviado para demostrar algo. El cubo fue colocado en el Museo del Consejo. No hablaron de ello públicamente. No agradecieron a nadie, pero tampoco lo destruyeron, porque ahora sabían que si la humanidad podía entregarles una estrella como regalo, podíamos hacer cosas mucho peores como castigo. De vuelta en la Tierra, Kai estaba de pie al borde del océano, observando cómo enormes motores de marea convertían las olas en suaves pulsos de energía. A su alrededor, los niños corrían descalzos por campos brillantes, con implantes neuronales parpadeando bajo una piel translúcida. Reían en 4 idiomas a la vez. Soñaban con mentes que podían dar forma a hologramas solo con pensar. Kai se volvió hacia su instructora, una mujer cuya conciencia abarcaba 3 núcleos planetarios. ¿Por qué no intentaron entendernos antes de vetarnos? Ella sonrió, un poco triste, un poco orgullosa. Porque pensaron que entender significaba controlar. Es por eso que nunca volvimos. No, dijo ella. No volvimos porque no lo necesitábamos. Y era verdad. Los humanos habían dejado de intentar ser aceptados, de dar explicaciones, de disculparse por su velocidad, su ruido, su caos impredecible. Ya no se avergonzaban de ello. Lo abrazaron. No era un defecto. Era el motor. Una transmisión del Consejo intentó por última vez llegar a las nuevas redes humanas. No provenía de un líder de guerra o un estratega, sino de una historiadora, una Cerelión, anciana y sabia. Su mensaje era simple: les temimos. Intentamos borrarlos. Ahora solo preguntamos: ¿todavía hay un lugar para nosotros en el mundo que han comenzado? Ningún humano respondió, no de la manera que ella esperaba. Pero sí llegó una respuesta. No en palabras, en acción. Un nodo de la red de la deriva se abrió en el mundo natal de los Cerelión. Sin previo aviso, sin control. No ofrecía propaganda, ni requisitos, solo acceso y elección. Eso fue todo. La historiadora lloró cuando lo vio, porque era la forma más amable de decir, no los olvidamos, pero tampoco los estamos esperando. El Consejo había vetado a la humanidad, pero para cuando actuaron, la humanidad ya había dejado atrás la galaxia. La llamaron la fase fantasma. Ese era el nombre del Consejo, de todos modos. La era después de que la humanidad se les escurriera entre los dedos y se convirtiera en otra cosa, algo intocable, algo que ya no dejaba huella en el mapa galáctico, pero que de alguna manera moldeaba todo a su sombra. Las rutas comerciales cambiaron sutilmente. Las tecnologías se modificaron sin fanfarria. Planetas que nunca habían visto a un humano aún así mostraban una arquitectura que se sentía extrañamente terrana. Las culturas comenzaron a adoptar cosas que no podían explicar. Conceptos abstractos, patrones de diseño,
técnicas de codificación cuántica. Era como si el legado de la Tierra se hubiera convertido en un virus de innovación, una infección silenciosa y hermosa. Y el Consejo, ellos seguían celebrando votaciones, todavía discutiendo sobre resoluciones y subcomités mientras las estrellas cambiaban a su alrededor. El alto canciller Valari lo llamó una retirada estratégica. La historiadora Sirelian, ahora retirada y ampliamente respetada, lo llamó una bendición disfrazada. Pero los Cresari, esas criaturas nacidas para la guerra que una vez se burlaron de la Tierra por ser primitiva, lo dijeron mejor, el juego se les quedó pequeño. Y ahora están construyendo uno al que no estamos invitados. Allá en el borde, la última colonia alineada con el Consejo envió una señal urgente. Una grieta se había abierto en un sistema muerto, inexplorado, indeseado. Sin planetas, solo polvo y frío. Pero ahora estaba lleno de luz. Una estructura masiva colgaba en el espacio, un anillo de bucles de gravedad artificial orbitando un núcleo desplegado, de origen humano, pero antiguo, como si hubiera existido antes de que nadie mirara. Lo llamaron el telar. No disparaba armas. No transmitía amenazas. Simplemente tejía. Pulsos de energía a través de él plegaban la materia en arquitectura. Ciudades nacidas del polvo de estrellas. Campos de atmósfera respirable. Sin motores, sin puertos de atraque, solo creación. Cuando se enviaron sondas, fueron bienvenidas. No interceptadas, no destruidas. Pero cuando una nave emisaria del Consejo se acercó, tripulada por veteranos de guerra, diplomáticos y eruditos, se les dio una opción. Una interfaz parpadeó en su consola. Solo una pregunta: ¿vienen a aprender o a liderar? Respondieron: a liderar. El telar se oscureció. No atacó. Simplemente desapareció. No se ocultó, sino que fue eliminado como si nunca hubiera estado allí. Sus sensores se quedaron ciegos. Sus recuerdos se volvieron borrosos. Cuando regresaron, ni siquiera estaban seguros de haber encontrado algo. Pero el Consejo lo sabía. Los registros seguían allí. La humanidad no solo los había dejado atrás. Había establecido estándares, condiciones de entrada, requisitos para el contacto. Y lo más peligroso de todo, estábamos dando a otros la opción de seguirnos. De vuelta en la Tierra, aunque apenas se parecía a la vieja canica azul, Kai estaba de pie al borde de una plataforma que flotaba sobre la estratosfera. Su cuerpo, de apenas 16 años, albergaba una mente que había tocado los pensamientos de miles, danzado a través de la red de la deriva y vislumbrado el telar. No había nacido en la Tierra. Había nacido en la red, un hijo de la segunda era de la humanidad. Y ahora tenía que tomar una decisión. Detrás de él, el último nodo diplomático del Consejo parpadeaba con un mensaje, una súplica disfrazada de civilidad: solicitamos un diálogo de reingreso. El Consejo busca la reconciliación. Las palabras ya no eran de ira, ni de orgullo, solo de cansancio. Kai se volvió hacia el enviado que le habían asignado, un ser mitad máquina, mitad memoria. ¿Debería responder?, preguntó. El enviado ladeó la cabeza. Puedes, pero recuerda lo que somos. ¿Y qué somos? El enviado miró hacia el borde lejano de las estrellas. Somos lo que viene después de que las puertas se cierran. Kai asintió. Luego se adentró en la deriva. El mensaje que recibió el Consejo no fue largo. No fue hostil. Ni siquiera estaba firmado. Solo una frase: el futuro no espera. El enviado sonrió. Porque incluso en esa simple respuesta, los humanos les habían ofrecido una última gracia, un camino abierto. No iban a volver para ser gobernados. Pero no les estaban quitando el futuro. Simplemente estaban siguiendo adelante. Y si la galaxia quería seguir el ritmo, tendría que desaprender todo lo que creía saber sobre el poder, sobre el progreso, y especialmente, sobre la humanidad. El mensaje se propagó por las estrellas como un susurro llevado por el viento solar. El futuro no espera. No era solo una declaración. Era un veredicto. Y para el Consejo, golpeó como una revelación que habían pasado siglos negando. La humanidad no pedía regresar, no exigía un asiento, ni venganza, ni siquiera reconocimiento.
Simplemente se habían ido. No escondiéndose, no retirándose, sino evolucionando demasiado rápido para ser seguidos. Desesperado, el Consejo intentó adaptarse. Crearon grupos de reflexión, juntas de reforma, grupos de trabajo con nombres como Reconcepción de la Integración Humana y unidades de preparación postterrana. Todo inútil. Ninguno podía responder la única pregunta que todos en la Cámara temían. ¿Cómo negocias con una especie que ya no te necesita? En el mundo del borde de Salata 3, un mundo que alguna vez fue leal al Consejo, sucedió algo extraño. Un monolito apareció de la noche a la mañana. De cristal negro, zumbante, intacto por una atmósfera que no debería haber sobrevivido. En su base había una sola línea de código humano. No un lenguaje, sino un patrón, uno que se enlazaba y tejía a sí mismo como una melodía. La IA planetaria del mundo lo decodificó. No era una amenaza. Era una invitación. El mensaje fue transmitido en todas las frecuencias públicas. Todavía es temprano, pero si desean ascender, no construyan nada a su propia imagen. En su lugar, construyan al servicio de lo que aún no pueden comprender. Nadie lo entendió del todo. Todavía no. Pero Salata 3 cambió ese día. Se desconectaron de las redes del Consejo. No violentamente, en silencio, un nodo a la vez. Sus estaciones orbitales se apagaron, sus núcleos de IA se reestructuraron. Y cuando se enviaron naves del Consejo a investigar, no encontraron armas, solo humanos y posthumanos. Y aquellos que solían ser ciudadanos del Consejo, ahora cambiados por algo más grande, viviendo de manera diferente, pensando de manera diferente, con ojos que veían a través del tiempo y jardines que florecían en el vacío y ciudades que zumbaban con el pensamiento. El oficial principal del Consejo preguntó qué estaban construyendo. Se le dio una sola palabra: armonía. No utopía, no conquista. Armonía. Un equilibrio entre forma y propósito, entre avance y moderación, entre caos y evolución. La propia Tierra, ahora llamada Edén Cero en los mapas de la red de la deriva, ya no respondía a las llamadas. Ya no lo necesitaba. Desde la órbita, brillaba con nuevos colores. Corrientes oceánicas entrelazadas con vida luminosa, bosques creciendo en espirales fractales, capas de nubes que transportaban datos codificados en patrones de tormenta. Ya no era un planeta. Era un organismo. Y en su centro, Kai estaba de pie bajo el faro. Ya no era un niño, ahora era algo completamente diferente. Su mente se extendía a través de años luz. Sentía cada colonia, cada nodo, cada mundo tocado por el éxodo humano. Y también sintió algo más. Curiosidad. No de los humanos, de más allá. El faro había estado transmitiendo durante años, no como un mensaje de dominio, sino como una señal para cualquiera que estuviera observando. Y ahora algo había respondido. No una especie, no una flota, una presencia. No tenía nombre, ni coordenadas, solo ecos, impresiones, una forma que desafiaba el lenguaje. Y estaba interesada en una cosa: nosotros. Por primera vez en siglos, la humanidad no miraba hacia atrás, ni hacia el Consejo o su historia, sino hacia afuera, más allá del borde de lo conocido, donde el mapa terminaba, donde comenzaban las preguntas. El Consejo, observando desde la distancia, estaba paralizado. Sabían lo que estaba sucediendo. No una guerra, no una rebelión, sino una partida. La humanidad estaba a punto de abandonar la galaxia por completo, no solo física, sino conceptualmente. Y la galaxia sentiría la ausencia como un miembro fantasma. De vuelta en el salón del Consejo, la historiadora Cerelión se dirigió a la cámara por última vez. Era anciana, casi ciega, su voz crepitaba con la edad y el peso. Ellos eran el fuego en el vacío, dijo en voz baja, y tratamos de sofocarlos antes de aprender a ver en la oscuridad. Nadie la interrumpió. Nadie se rió, porque cada especie, cada representante, ahora cargaba con la misma amarga verdad. No vetaron a la humanidad. Nos dieron permiso para convertirnos en más. El último mensaje conocido de la humanidad llegó en forma de un sueño. No se transmitió a través de ninguna frecuencia conocida. No fue capturado por satélites ni traducido por máquinas.
Simplemente le sucedió a todos los seres sintientes del espacio del Consejo a la vez. La misma noche, en cientos de mundos, billones de personas soñaron lo mismo. Un vasto campo bajo un cielo de estrellas desconocidas. Un gran árbol creciendo de un océano de plata, sus ramas tejiendo constelaciones. Una voz, no fuerte, pero sentida, como el recuerdo de alguien a quien amaste hace mucho tiempo, susurró solo 3 palabras: los perdonamos. Y luego despertaron, no con miedo, no con asombro, sino con pesar, porque sabían lo que significaba. La humanidad no solo se estaba yendo. Estaban dejando ir el dolor, el exilio, el rechazo y a la galaxia misma. En la red de la deriva, las conexiones comenzaron a parpadear. Nodos enteros se disolvieron, desvaneciéndose suavemente desde el borde del espacio conocido. Sin colapsos, sin explosiones. Solo un cierre silencioso de puertas detrás de ellos. No estaban huyendo. Simplemente habían terminado. Algunas especies del Consejo, desesperadas por seguirlos, enviaron naves al vacío. No regresaron. O si lo hicieron, volvieron diferentes. Tocados por algo demasiado grande para explicar, sus tripulaciones hablaban en paradojas, en música, en lágrimas silenciosas. Una nave regresó sin pasajeros, solo un jardín creciendo en el puente de mando, con frutos inscritos en patrones binarios. El Consejo convocó sesiones de emergencia, redactó 1000 resoluciones, todas sin sentido ahora. Porque el centro se había desplazado. El equilibrio de poder no solo se había ido. Había sido reescrito. Ya no había fronteras entre lo conocido y lo desconocido, entre el progreso y la ascensión. Solo existía la deriva. En Edén Cero, Kai caminaba solo bajo el faro, ahora inactivo. No porque su trabajo estuviera inacabado, sino porque había funcionado. Las estrellas ya no inspiraban miedo. El universo ya no susurraba amenazas. Susurraban posibilidad. Y detrás de Kai, una nave esperaba, si se le podía llamar así. No fue construida. Había crecido a partir de capas de pensamiento, sueño y código. Pulsaba con memoria humana, texturizada con las voces de miles de millones que habían elegido partir, no como exploradores, sino como jardineros del vacío. La nave no tenía nombre. No lo necesitaba. Los nombres eran para la identificación, y lo que venía después no tenía igual con qué compararse. Kai subió a bordo, no solo. Con él vinieron mentes, no cuerpos, corrientes de postconciencia voluntarias, pensadores, soñadores, niños que nunca habían conocido un mundo gobernado por el miedo, ancianos que habían transferido su último aliento a una canción. IAS con nombres como benevolencia y coraje. No se introdujo ningún destino. La nave simplemente se elevó y se desvaneció más allá del borde de la galaxia, plegándose en un espectro de luz que ya no jugaba con las mismas reglas. Lo último que Kai sintió antes de partir no fue pérdida. Fue esperanza. Porque las estrellas que tenía por delante estaban en silencio, y el silencio significaba espacio para crecer. De vuelta en la cámara del Consejo, el debate final terminó no con un mazo, sino con quietud. La anciana historiadora Cerelian se puso de pie por última vez. Hubo un tiempo, dijo, en que creíamos que estábamos guiando la galaxia, que éramos los guardianes del orden. Pero el orden no es el estado natural de la vida. Miró hacia el techo de estrellas simuladas. Se fueron porque estaban demasiado vivos para quedarse. Nadie respondió, porque no quedaba nada que decir. Solo las estrellas y el eco de una especie que una vez había suplicado reconocimiento, y que ahora se había convertido en el mismísimo futuro que el Consejo más temía. Pasaron los siglos. El Consejo todavía existía de nombre, en la tradición, en la arquitectura hecha de torres de marfil y viejo orgullo. Pero se había convertido en una cáscara, un símbolo de una galaxia que solía creer que podía regular las estrellas. Menos sistemas rendían tributo. Menos razas asistían a las sesiones. Aún menos creían que el Consejo todavía importara, porque el centro de gravedad se había desplazado hacía mucho tiempo hacia algo invisible, la humanidad, o en lo que se había convertido. Ya no formaban parte de la economía galáctica, del equilibrio militar o de los bancos de datos compartidos del universo conocido.
Pero su ausencia era más ruidosa que cualquier presencia. Sectores enteros del espacio habían cambiado. Las corrientes del espacio plegado se curvaban sutilmente alrededor de algo que no estaba allí. Las dilataciones del tiempo fluctuaban de forma impredecible en los antiguos territorios humanos. Energías extrañas pulsaban desde el vacío como los ecos del latido de un dios ausente. Llamaron a estas áreas los reinos velados, zonas donde la lógica se retorcía, donde las máquinas desobedecían la programación, donde los viajeros regresaban con mentes expandidas o rotas. El Consejo afirmó que eran inestables. En privado, sabían la verdad. Eran las huellas de los que se habían ido, de la especie que habían intentado vetar. Y a veces, todavía llegaban mensajes. No en palabras, en milagros. Un planeta al borde del colapso veía su atmósfera restaurada de la noche a la mañana. Una luna artificial que se había vuelto rebelde era estabilizada por un campo de gravedad desconocido. Una niña nacida en un mundo muerto abría los ojos y hablaba un idioma que no se había hablado en 300 años. El estándar terrestre. Los milagros nunca se explicaban. No lo necesitaban, porque quienes los veían lo entendían. Siguen observando. No para interferir, no para castigar, sino para proteger algo más grande que las fronteras o la política. Para proteger la posibilidad misma. En los grandes archivos del antiguo Consejo, la sección de historiadores, antes descuidada, se convirtió en la más visitada. La gente venía no a aprender historia, sino a sentirla, a leer los escritos finales de aquellos que recordaban a los humanos, no como invasores o amenazas, sino como advertencias de lo que sucede cuando ignoras lo que no encaja en tu control. Una línea grabada en una tablilla de cristal negro se volvió sagrada en miles de mundos. Eran el caos hecho carne. Y tratamos de silenciarlos. Pero no se defendieron. Simplemente superaron nuestra comprensión. Y debajo, tallado en un texto más pequeño, nos dejaron el futuro y caminaron hacia algo más. Las leyendas florecieron como constelaciones. Algunos dicen que la humanidad encontró un nuevo universo. Otros creen que construyeron uno. Unos pocos susurran que nunca se fueron, que cada sueño, cada avance, cada momento de inspiración en la galaxia son ellos, todavía guiando, todavía evolucionando, todavía extendiéndose hacia afuera como las raíces de un árbol que ya no necesita la tierra que lo vio nacer. De vuelta en los reinos velados, una pequeña sonda parpadeó y apareció. No llevaba bandera, ni lenguaje, ni lealtad. Solo una semilla flotando en una forma imposible, una que existía en múltiples estados cuánticos, zumbando con potencial puro. Se dirigió hacia un planeta estéril, antes marcado como inhabitable. Y cuando tocó la superficie, el planeta respiró. No como una metáfora, literalmente. La flora brotó de la roca. La atmósfera se condensó de la nada. Y en algún lugar dentro del suelo, un sistema de raíces sintéticas comenzó a pulsar con un código antiguo. La deriva había regresado. No para conquistar, para ofrecer. Una oportunidad más, una invitación más a levantarse. No como súbditos, no como colonos, sino como creadores. Y en los vientos de ese mundo recién nacido, con una voz que no era sonido, llegó el susurro final de un pueblo una vez exiliado, una vez temido, una vez vetado. Nunca fuimos la amenaza. Fuimos el principio.